Bienvenidos, un nuevo programa desde el corazón, así, desde donde nosotros lo hacemos, directo desde nuestro corazón. Así que abran su espacio sagrado y seguro, entren al living, vengan a compartir este ratito con nosotros, conmigo y con el invitado que tengo hoy, que es un lujo. Él es Omar Oces. Un placer, un honor, una alegría contar con su presencia y ya en un ratito vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, inspirando el potencial humano, una temática de la que él es experto y trabaja girando alrededor de eso hace mucho tiempo, así que yo voy a estar tan entretenida como ustedes escuchándolo en toda su expertise, su know-how, su experiencia, su trayectoria, para ver cómo inspiramos y desarrollamos nuestro potencial humano. No quiero dejar de recordarles que todos los programas están ya arriba en mi canal de YouTube, Silvia Chediek. Entran y tienen títulos de los más variados, profesionales increíbles que han venido a compartir su sabiduría, su conocimiento y su información con todos nosotros. Así que cuando suben, escuchen, lean los títulos y lo que resuene, hagan clic y seguramente hay alguna perlita para ustedes en ese momento. Así que abran su corazón, entran ahí y dicen, a ver, ¿qué hay hoy para mí? Y seguro algo va a resonar en tu corazón. Bueno, no quiero tampoco dejar de recordarles para los que no escucharon antes que ya está mi libro de la manipulación afectiva al chantaje emocional en todas las plataformas digitales del mundo. Ya lo pueden bajar, incluso Mercado Libre. Así que si lo querés, es una perlita. Es un trabajo que hice a lo largo de mucho tiempo, no solo de experiencias que fui recabando de todos mis pacientes, mucho de lo que estudié, una diplomatura en psicopatía que hice que me dio mucha información para hablar acerca de relaciones tóxicas y cómo esas relaciones están basadas muchas veces en la manipulación, en el chantaje emocional, en la tensión, en la culpa, en este concepto de la obligación. Y la realidad es que hay mucha información muy rica. Así que si vos sabés de alguien o vos mismo o misma estás en alguna relación donde hay algo que desanudar, este libro tiene información muy rica para vos y siempre estoy muy agradecida a mis pacientes que han ofrecido amorosamente sus testimonios, todo el proceso que hemos hecho con ellos, más allá de su historia personal, de cómo llegaron a esa instancia y luego cómo lo pudieron resolver. Hay herramientas para poder salir de esa situación y déjame decirte que se puede. Si tenés ganas, si querés, si metés compromiso, atención y disciplina, se puede. Y la idea es que ya no sigamos pateando la misma piedra una y otra vez. Cuando pateamos la misma piedra, es porque hay algo ahí afuera que me está diciendo que tengo que ir para adentro y resolverlo acá adentro. No es el problema de la piedra, es que yo pateo la misma piedra una y otra vez. Entonces es mejor empezar ese viaje interno para descubrirnos y saber en dónde tengo un bloqueo, dónde estoy trabada o trabado, en que siempre vuelvo al mismo lugar. Cuando vuelvo al mismo lugar es porque está esa información que todavía no me hice cargo de ella. Es la idea, sanar, ir para adentro, hacer un lindo viaje de autoconocimiento y a veces lo ideal es hacerlo de la mano de algún profesional que te ayude, porque sí, hay tramos que pueden ser difíciles y otros dolorosos y a veces una mano amiga, una mano contenedora, un profesional que te guíe en ese camino va a ser siempre algo que te va a aliviar un poco el dolor y la dificultad del trámite. Bueno, mis queridos, hoy, como les dije, tenemos un programa maravilloso, ¿no? Que es Inspirando el Potencial Humano. ¿Qué es esto de inspirar el potencial humano? Bueno, vamos a hablar con Omar Oces, que es un experto en esto, pero claramente cuando nosotros estamos hablando de el potencial que todos tenemos un potencial inmenso, infinito para acceder a él. Pero ¿qué pasa si estamos encerrados en el modo supervivencia, inconscientes, como autómatas, robotizados, viviendo desde el miedo, en una matrix que nos toma todos los días? Para mantener esa inconsciencia es muy difícil que podamos conectar con el modo creatividad, el modo que nos potencia a lograr todo aquello que nosotros podemos lograr. Es necesario que comprendamos. En este programa
hemos hablado mucho del modo supervivencia, de cómo el sistema nervioso está configurado para que logremos sobrevivir, está configurado para defendernos ante amenazas y peligros de muerte. Por lo tanto, el sistema nervioso está configurado para temer cualquier situación adversa o peligrosa para la supervivencia. Entonces tenemos como un 911 en la cabeza, que es la parte de la amígdala cerebral, que está todo el tiempo escaneando miedo. Y cuando esta amígdala cerebral está demasiado activa, como lo está en este momento, y no lo está simplemente cuando aparece un peligro y desactiva, en este momento la amígdala cerebral está permanentemente encontrando amenaza en el medio. Entonces, hoy, lamentablemente, estamos sumergidos en lo que es la verdadera pandemia del siglo XXI, que es el estrés, el miedo, la ansiedad, la depresión, todo eso que nos lleva todo el tiempo a querer controlar permanentemente la incertidumbre y el caos en el que vivimos. Y es como querer empujar un muro todo el tiempo. Cuando estamos ocupados en empujar el muro, ¿en dónde podemos tener creatividad y estar pensando en todas las posibilidades que se nos abren en el campo cuántico de infinitas posibilidades? ¿Cómo podemos estar sumergiéndonos en desarrollar nuestro máximo potencial, en querer ser todos los días nuestra mejor versión, cuando estamos preocupados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, esquivando las supuestas amenazas y peligros que estamos fabricando todo el tiempo, que generan estrés y que luego nos terminan enfermando? Cuando podemos parar y empezamos a registrar la producción mental que tenemos, vamos a poder ver que la mayoría de esos temores, de esos miedos, de esas amenazas son infundadas, son imaginarias y no están en la realidad, no están ahí afuera. Cuando ese sistema se activa es porque realmente hay una amenaza en donde necesitamos atacar o huir y salir corriendo para defendernos, o atacar para no morir atacados o en algún peligro que nos está atacando en ese momento. La idea es que hoy comprendamos que la mayoría de los peligros que enfrentamos son peligros imaginarios. No estamos como en la sabana africana enfrentando un tigre cada 2 por 3 tratando de sobrevivir. Acá es el jefe que puede echarte, es el trabajo que puedes perder, es la pareja que te puede dejar, es el coche que se te puede romper. Hay tantas amenazas que estás todo el tiempo anticipando, entonces estamos con la lucecita amarilla del tablero todo el tiempo prendida y ya no se apaga. Por eso la verdadera pandemia es el estrés, en donde siempre creo que no tengo recursos para enfrentar las demandas del medio. Entonces ahí empiezan a subir todas las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, y empiezo a enfermar porque no baja a la homeostasis, a la regulación del organismo para volver a activarse cuando vuelve a haber una amenaza real. Estamos todo el tiempo pensando que estamos enfrentando una amenaza. En los países latinoamericanos, en donde hay tanta inseguridad, imagínense que cada vez que salimos a la calle estamos viendo que no nos roben, que no nos saquen el celular, que todo el tiempo estamos enfrentando los noticieros que nos asustan, están todo el tiempo infundiendo miedo, por lo tanto se exacerba este sistema de supervivencia que está basado en el miedo. Si estamos todo el tiempo sumergidos en el sistema de supervivencia, en el modo supervivencia, ¿qué posibilidades tenemos de inspirar nuestro potencial humano? Esta es una de las preguntas que vamos a hacerle al experto hoy, que es Omar Oces, a quien voy a presentar con todo el placer de la vida y el agradecimiento que hoy esté aquí compartiendo con nosotros este espacio desde el corazón. Omar Oces es argentino, es Master Coach por la AACOP y la FICOP. Es socio fundador de Taichi Consulting, con más de 22 años de experiencia inspirando el potencial humano con líderes, organizaciones y empresas multinacionales, no solo en Argentina, sino en otros países como Uruguay, Chile, Perú, México, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Es asesor EcoSIC Lab Japón, que es un laboratorio sobre innovación abierta y ecosistemas integrado a Future Center Alliance Japan. Es el primer presidente internacional de la Coach Federation Argentina y coordinador para Latinoamérica.
Es coordinador ICF Latam 2012, mentor coach, presidente de capítulos ICF 2010-2014, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Siglo XXI de Argentina, y es cuarto dan de Aikido del Centro de Difusión del Aikido Aikikai Japón. Y para Omar, lo más relevante a la hora de conectar con otros en su proceso de crecimiento y evolución es inspirar el potencial humano y generar un mundo más armónico. Así que ahora sí, entre todos le damos la bienvenida. Bienvenido, Omar. Qué lindo tenerte acá con nosotros. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Me escuchas bien ahí? Te escucho perfecto. ¿Vos escuchas bien también? Bien, perfecto. Qué Bueno, lindo. primero, muchísimas gracias por la invitación y es una alegría inmensa cuando nos volvimos a conectar y parecía que no hubiera pasado el tiempo, así que es cierto, un placer. 20 años, Omar, hace 20 años, yo les voy a contar a ustedes que yo hace 20 años estaba haciendo mi carrera en el ICP como coach ontológico, y él ya era coach, estaba formado, y él estaba ahí como tutor de los diferentes grupos y de los aprendices que estábamos entrando en la carrera, así que yo lo veía ahí, siempre lo admiraba muchísimo, y la vida nos fue encontrando y desencontrando a lo largo de estos 20 años, y hoy podemos retomar eso que es como si hubiera sido ayer, ¿no es cierto, Omar? Parece que el tiempo no pasa cuando conectamos desde el corazón. Sí, tal cual. Y aparte, lo que me encanta cuando conversamos es cómo a través del tiempo, cuando hay esa claridad de propósito, se mantiene un hilo conductor de coherencias en lo que venís haciendo, en lo que te venís desarrollando, en lo que yo vine haciendo. Ninguno es el mismo, pero a su vez mantenemos un hilo conductor de coherencias y bueno, y de esta integridad y placer de lo que cada uno hace, ¿no? Así que... Exacto, que es la pasión de transmitir lo que pudimos aprender y ser un poco esa luz para aquellos que también están encontrando su camino, y con lo poquito o mucho que tenemos poder compartirlo en servicio a quienes están listos para escucharnos, ¿no? Y creo que eso es tu pasión también, o sea, yo sé que vos lo haces a todo nivel, lo haces a nivel empresarial, con líderes de todo el mundo, pero lo haces desde lo más chiquito a lo más grande, con la pasión del querer asistir, ayudar, iluminar el camino de otros con todo lo que vos has desarrollado a lo largo de tu carrera profesional, que es muchísimo. Quiero contarles a ustedes que él es alguien que estuvo al lado de un grande como Humberto Maturana, que para los que estudiamos coaching es como, no sé, el Pope de un biólogo chileno que nos enseñó en libros como El árbol del conocimiento, La objetividad, ¿cómo era la objetividad? Un argumento para obligar. Ahí va, un argumento para obligar. Imagínate que lo leí hace 20 años y la realidad es que es un placer todo lo que has recabado de información y de experiencia, sobre todo, Omar, viviendo hasta el último momento, porque ya, bueno, nuestro querido Maturana se fue de viaje, ¿no? Se fue de gira, como dicen, pero vos estuviste hasta último momento con él. Y todo esto de inspirar el potencial humano, ¿tiene que ver también con la experiencia que viviste con Humberto? Sí, bueno, viendo un poquito la génesis de cómo fue por ahí mi trabajo, mi línea de aprendizaje, Humberto fue de esos pensadores que me marcó un antes y un después de manera radical, porque lo habíamos leído en libros, pero una vez cuando te vas formando creencias, me compré una creencia que me sirve, que era, si querés aprender de algo, tenés que estar en el lugar donde se está inventando esa conversación del tema que te interesa. Entonces, siempre me quedó eso y me gustó ir a estudiar de la mano de los maestros que estaban como creando el tema. Y también Humberto siempre decía que aprendemos en la convivencia, aprendemos haciendo cosas juntos. Entonces, a partir de ese criterio, bueno, estudié 16 años con él
Wow. y tuvimos una alianza durante 3 años para algunos proyectos en Brasil, en Chile y acá en Argentina. Y el último viaje de Humberto fuera de Chile fue al Congreso de la Universidad Siglo XXI, donde ahí dio una conferencia, yo estuve como moderador y al otro día dimos un workshop juntos también con el equipo matrístico y con el equipo de Taishi. Así que es una historia maravillosa. Pero también pensaba, justo este fin de semana, yo nací en Río Tercero, en una ciudad chica, hoy En tendrá Córdoba. 50.000 habitantes. En Córdoba, para los que no saben, Río Tercero está en Córdoba. Río Tercero, Córdoba, sí, estamos dentro de Argentina, Eso es. pero Río Tercero fue nominada como la capital nacional del deporte. Y siempre me pregunté, ¿qué tiene en particular ese entorno que hace que surjan muchos deportistas? Bueno, Ivana Madruga, yo estuve casado con ella, acompañé a Ivana en su carrera profesional, el Piojo López, el Mono Prigioni, que jugó en la NBA, el Piojo López en la selección argentina, Pechito López. Es curioso porque siempre tienen un nombre de un animal o de un sobrenombre antes, pero en ese entorno siempre estuve vinculado al deporte, y el deporte y esas actividades como fútbol, como tenis, básquet, karate, judo, te transmiten ciertos valores y algo muy particular que lo viví desde chico, ¿no? Y me acuerdo, justo este fin de semana, Pechito López, que es de Río Tercero, ganó el 5º campeonato mundial en automovilismo. La misma cantidad de títulos mundiales que Fangio. Qué bárbaro. Y me acuerdo que yo tenía una foto, en una época, armamos una categoría de autos en Córdoba que no existía, en Río Tercero, junto con el papá de Pechito y otros corredores. El papá no corría en autos, y hicimos esa categoría, corrimos, y tengo una foto del primer podio, donde gané un campeonato, el papá de Pechito segundo, Pechito bebé en los brazos, que fue su primer podio de bebé, y este fin de semana salió campeón mundial por 5ª vez. Qué maravilla. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuántas inspiraciones? Por supuesto que la vida de él tuvo muchos devenires con muchas personas, influenciado por mucho, pero ¿cuántas veces somos influenciados por otros o influenciamos a otros, inspiramos un deseo que no sabemos hasta dónde llega? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo Así creo que tu que carrera, como la mía, a lo largo de tanto tiempo, en tantas reencarnaciones que tuve en esta propia vida, pensando un poco en mi vida anterior como profesora en fitness y todo eso, yo a veces me cruzo con gente o me cruzan por Facebook o por Instagram, me dice, Silvia, no puedo creer encontrarte para acá, te quiero contar que en aquel momento vos hiciste que cambie el rumbo de mi vida, y vos decís, ¿en qué momento pasó eso? claro. O sea, fuiste, como bien decís, una inspiración para alguien, pudiste haber hecho, no sé, una palabra, dicho una palabra, hecho algo que cambió el rumbo de su vida, y tal vez ni te enteraste, pero fuiste una inspiración. Y creo que eso es lo que estamos hablando, ¿no? Inspirando ese potencial que todos tenemos. Omar, cuando hablamos de inspirar el potencial humano, ¿qué estamos exactamente hablando? Siempre cuando iba a encuentros con Humberto, me preparaba para el encuentro, ¿no? Y siempre me preparaba como, ¿qué preguntas voy a llevar para hacerle y tenerla de primera fuente, ¿no? Y había 2 preguntas que siempre me daban vuelta. Una es, ¿qué necesitamos de todo el conocimiento que hay en el mundo? ¿Qué necesitamos saber para ser felices?
pero de todo lo que hay. Porque yo también me encontraba en este momento viendo, bueno, de todas las teorías que hay, ¿por dónde seguir? Entonces, elegí algunos frentes para seguir, y en conversaciones con Humberto, que fue más de una vez, y principalmente se daban en los contextos o de un viaje, o en algún break, o en algún desayuno, que él a mí digamos, me voló la cabeza con ciertas leyes sistémicas que, a partir de entender esas leyes sistémicas, funcionan en cualquier ser humano, en cualquier cultura del mundo en la cual uno viva. Okay. Entonces es como poder entender una matriz, y a partir de entender esa matriz, ir tocando como los puntos, digamos, de acupuntura de ciertas leyes que en todo humano funcionan. Ajá. Y el segundo tema que aprendí con Humberto sobre esto de inspirar es, yo muchas veces no me sentía cómodo con esa frase que muchas veces los coaches decíamos, que es, un coach ayuda a sacar el mayor potencial del otro. Uh-huh. Y esa pregunta me incomodaba, ¿no? O esa frase, porque digo, ¿cómo puedo saber yo lo que es el mayor potencial del otro? Digamos, como que yo lo miro a partir de ciertos criterios, pero a lo mejor los criterios de la otra persona son más amplios, entonces corro el riesgo de querer meterlo en mi cajita, y el potencial del otro puede ser mayor, ¿no? Sí. Entonces, Humberto me mostró que todo lo que es posible para los seres humanos radica en 3 grandes dimensiones. Por supuesto, esto hay que entenderlo en el contexto de él como investigador, biólogo y epistemólogo, ¿no? Entonces, él decía, todo lo que es posible para el ser humano radica en lo que su biología le permita. Perfecto. No podemos volar excepto que tengamos ciertas estructuras. No Exacto. Podemos caminar por el techo excepto que tengamos algún otro tipo de accesorio, ¿no? Entonces la estructura nos permite hacer algunas cosas y otras no. Y lo otro es la cultura. El entorno donde uno vive determina lo que es posible y lo que no es posible. Como que de alguna manera la cultura me piensa, me posee. A lo sumo puedo elegir por qué cultura quiero ser pensado. Bien. Pero entender el fenómeno de la cultura es el segundo elemento para potenciarnos, para movernos. Y el tercer elemento o dimensión es Dios, karma, energía, como cada uno le quiere llamar, a algo más grande y misterioso que nosotros mismos, que no puede ser explicado, sino vivido y sentido, ¿no? Claro. Entonces, eso fueron los primeros disparadores de qué necesitamos entender para inspirarnos y para inspirar el potencial humano, cualquiera sea la persona con la cual nos encontremos conversando. Ahora, dentro de la primera dimensión, hablemos de la estructura, ¿no? Esta limitación humana que tiene nuestra estructura, como muy bien dijiste, no podemos volar por el momento, pero es decir, que nuestra estructura es un sistema cerrado y está estructurado y configurado de determinada manera. Quiere decir que cuando yo puedo inspirar el potencial en esa dimensión, tengo que tener en cuenta que en tanto humano va a haber limitaciones y esos son los muros a los que voy a tener que llegar respetando que no puedo ir más allá. Esto sería un poco lo que él propone en la dimensión estructura cuando hablamos de potencial humano. Sí, en la estructura biológica corporal estamos viendo que, bueno, hay casos como jugadores de la NBA, como hay actualmente, no me acuerdo el nombre de este Campazzo, creo que está ahora en la NBA, que tiene una altura baja para el estándar de la NBA, pero hay algo en su biología que le permite moverse
con cierta velocidad, con cierta creatividad, fuera de los estándares de eso, ¿no? Pero principalmente él ha sido muy impactado por supuesto, por las creencias de su entorno. Lo conozco también a Gustavito Fernández, que salió también de Río Tercero, salió número 1 en tenis en silla de ruedas, y hoy está también compitiendo en los principales lugares. Entonces él adaptó su estructura con la silla, con su mentalidad y la cultura de su familia, del entorno, que le permitió moverse fuera de los cánones tradicionales que dicen esto es lo que es posible para vos en la vida. Claro. O sea, podemos, y hoy en día hay la inteligencia artificial y todos los nuevos descubrimientos de nanotecnología, que hasta es posible que nosotros cambiemos nuestra estructura biológica para operar de otra manera. Así es. Para bien o para mal. Depende la ética de la transformación. Bueno, y está viniendo, a ver, hay avances tecnológicos impresionantes con respecto a esto exactamente que vos decís, y creo que sí. Esas murallas de la estructura que hasta el momento estaban limitados hasta cierto punto, creo que dada la tecnología y el avance que esta va a tener, se va a expandir muchísimo en eso de esa dimensión estructural que nos hablaba de una cierta limitación. Después tenemos la de la cultura, la de la región geográfica a la que pertenece, que eso también creo que es movible, pero hay no es atemporal, no es rígida en cuanto al tiempo, creo que es movible porque las propias culturas van modificando mucho. Y la tercera, como bien dijiste, esta conexión con este poder más grande que cada uno llama como quiere y se conecta como quiere, pero que se siente como algo más allá de nosotros o de esta pequeñez que somos como humanos y algo inmenso que siempre está ahí como asistiéndonos en el camino, ¿no? Esa conexión que es tan importante. Son 3 dimensiones sumamente interesantes. Es decir, eso es lo que Maturana propone para la inspiración y el desarrollo del potencial humano, conocer esas 3 dimensiones. Eso es lo que yo escuché y lo que yo tomé de los temas que me impactaron. Por eso su último trabajo, que tiene que ver con biología cultural, justamente son estos 2 elementos, 2 dimensiones para el entendimiento de lo humano. Y a partir de entender eso y ciertas leyes sistémicas, podemos trabajar con nosotros y podemos también inspirar a otros a partir de, como digo, entender y ver esos patrones de comportamiento en cualquier entorno, en cualquier edad, en cualquier humano, que esté dispuesto a reflexionar, por supuesto. Hablabas recién de las leyes sistémicas. ¿Nos podés contar un poquitito de esas leyes sistémicas que él menciona? Bueno, una ley sistémica tiene que ver con el observador. El operar del observador es una ley que, a mi entender, habla que no hay nada existiendo afuera de nosotros con independencia de nosotros como observadores. Y nosotros, al observar el entorno de posibilidad de lo que sea, vamos empezando si bien, como vos decías, que somos entidades cerradas en nuestra estructura, el entorno lo que hace es gatillar ciertas configuraciones en nuestro sistema, y con nuestra capacidad de observar lo que podemos observar, porque la observación es un acto de distinción en el lenguaje. Yo distingo lo que puedo nombrar con la palabra en ciertos ámbitos. Si vos mirás un cielo y sos astrónomo, mirarás un montón de constelaciones, de planetas que otra persona quizás no ve. O si sos mecánico y escuchás un ruidito en el auto, identificás que puede ser de tal o cual cosa. Entonces, este operar como observadores es una ley sistémica muy potente porque nos corre del paradigma cartesiano
que hay una realidad ahí existiendo con independencia de mí. Todo lo que existe tiene que ver con mi manera de observar y de operar en un entorno, y que entorno y nosotros, si bien somos cerrados en ese continuo gatillamiento, Humberto ponía siempre el ejemplo que me encanta, del zapato y el pie. El zapato y el pie, en el caminar juntos, y depende del contexto, el terreno, se van impactando mutuamente. Y el pie se transforma, el zapato se transforma, ninguno pierde su identidad, pero ambos en el caminar juntos, en el terreno que estén, van trayendo una configuración diferente. Entonces, digamos que esa ley sistémica de operar como observadores es hacernos conscientes de dos grandes temas: que soy totalmente responsable y autónomo del mundo que veo, que el mundo que veo tiene que ver con mis criterios, que otros tienen otros criterios y otra manera de mirar el mundo, y que dentro de ese acto de hacer distinciones, como decías recién, distinguiendo que esto es lo que veo y esto es lo que yo sé, y que hay una dimensión que se llama ceguera, que es todo lo que yo no sé, que no veo, ni puedo nombrar, ni me puedo hacer preguntas. Eso también nos pone en un estado de ánimo o en ciertas opiniones de humildad, porque no soy poseedor de ninguna verdad, porque todo tiene que ver con mi manera de mirar, o de nuestra, si miramos juntos algo, ¿no? Sí, que podemos haber consensuado porque pertenecemos a una comunidad biolingüística donde hemos consensuado para poder comunicarnos y decir, eso es un árbol. Ahora, el árbol que vos ves no es el árbol que veo yo. Ahora, entre los dos, más o menos estamos viendo un árbol. El problema es cuando yo tengo que convencerte a vos y quiero convencerte de que el árbol que veo yo es el árbol y que vos estás equivocado. Y ahí es donde aparece la rigidez. Por eso creo que esta ley sistémica es fundamental para entrar a la humildad y salir de la rigidez y de la tosudez de creer que yo sostengo la verdad porque describo la realidad, que es un poco lo que heredamos de Descartes, ¿no? Esta cosa de porque pienso, existo y porque yo puedo describir una realidad objetiva. Me parece que es brillante esto. Genial, sí, tal cual. Esa ley es bien potente. En el libro Del ser al hacer, de Humberto, que un periodista lo entrevista y está contado de manera muy amigable y entendible, justamente cuenta uno de los primeros experimentos de Humberto con ranas en el MIT, y luego lo hizo en Chile con palomas, y sale una primera publicación de qué le dice el nervio óptico al cerebro de la rana. Y ahí él, a partir de ciertas investigaciones, empieza a ver que lo que veía, que eran destellos de energía, de haces de luz, y ciertas configuraciones permitían ciertos movimientos, y claro, y luego como vos decías, ¿no? Con los colores que una paloma ve, si ve verde, amarillo, rojo, es un consenso que nosotros le ponemos a eso. Entonces, entender que el mundo que cada uno ve tiene que ver con su manera de mirar, nos permite inspirarnos. Porque si el mundo que veo no me provoca inspiración, y todo tiene que ver con mi manera de mirar, lo que puedo cambiar es mi manera de mirar. ¿Qué otros mirares me permitirían abrir otros mundos y para moverme hacia otro lugar? Aparte, Omar, ¿no te parece también maravilloso esto de poder, desde esa humildad de la que hablamos, de comprender que yo veo el mundo como yo veo el mundo y dadas las distinciones que yo tengo y mi propia estructura, ese mundo impacta en mí, lo interpreto de determinada manera, que va a ser seguramente diferente a la forma que ese mundo
tal vez el mismo que estamos observando está impactando en vos. Y en lugar de ponernos en el lugar de querer convencer al otro rígidamente de mi verdad, dejarnos inspirar, penetrar por esa mirada del otro que tal vez nos suma, nos inspira, nos permite crecer desde un lugar en donde nosotros no lo teníamos accesible. Estaba vedado a nuestra estructura la posibilidad de interpretar esa realidad de esa manera. Y el otro nos muestra una realidad que nosotros no habíamos visto. Y creo que esto es lo maravilloso de la comunicación, desde esa humildad, desde esa apertura, de saber que yo veo lo que veo, vos ves lo que ves, ¿no? Como decimos los coaches, yo digo lo que digo, vos escuchás lo que escuchás, porque somos estas estructuras que podemos ver, escuchar, percibir, dadas las distinciones que tenemos, pero no somos los que sostenemos la verdad. Y si pudiéramos desde ese lugar pararnos en esa ley sistémica del observador, comprendiendo que lo que observo me pertenece y que tal vez lo que observes vos es mucho más rico, me dejo penetrar, me dejo inspirar, creo que el proceso de crecimiento en colaboración sistémica sería mucho mayor. Tal cual, sí. Es bueno, yo sigo mucho a un historiador israelí, Yuval Noah Harari, que me encanta. Él mucho lo consultan, ¿Cómo se llama? del país. Porque por ahí que le gusta el nombre. ¿Cómo es? Yuval Noah Harari. Ok, por si alguien está interesado en investigar. Tiene varios libros escritos. Ha vendido más de 30 millones de copias, traducido en no sé cuántos idiomas. Y bueno, él como historiador muestra que es importante entender la historia, porque si en la manera que se siga configurando esa historia, uno puede mirar ciertas tendencias hacia el futuro. Si bien no podemos predecir el futuro, y acá traigo otra ley sistémica de Humberto, que es las coherencias en el operar del observador. Todos tenemos un siendo movible, pero que en ese siendo movible, en nuestra manera de ser y hacer, hay ciertas configuraciones o ciertas maneras de operar que se conservan en el tiempo. Entonces, si yo miro los resultados, dónde estoy hoy, y digo, no estoy donde quiero estar, entonces necesito mirar la historia para ver qué maneras de coherencia, de operar se conservan para mantenerlas hacia el futuro o producir un cambio hacia el futuro. Entonces, esto de lo humano, nombraste a Descartes, que fue un pensador que influenció mucho en Occidente para explicar desde su punto de vista qué era esto de ser humano, y su pensamiento impregnó toda la cultura occidental y le dio lugar a la historia de las revoluciones científicas. Hay un libro muy interesante, La historia de las revoluciones científicas, y cómo toda revolución implica en poder producir algo, explicarlo, repetir el patrón y el contexto, y en la medida que eso se pueda explicar, lo convierte en una verdad científica. Esta manera de pensar que surge en la época de la Revolución Industrial nos pensó a nosotros también. Pero si vamos más atrás en la historia, podemos ver que, o podemos recordar cuando éramos bebés nosotros, que nacemos en un contexto amoroso, que no podemos sobrevivir si no estamos en un contexto de amar. Humberto describe en el libro El árbol del conocimiento de un caso de unas niñas que se extraviaron siendo bebés, que fueron criadas por lobos, y que sobrevivieron porque estuvieron en un contexto amoroso, aunque sin lenguaje. Entonces, el amar es una condición biológica natural para sobrevivir. Pero en la cultura, y con estas explicaciones de verdades científicas, hemos aprendido a competir. Y a competir hemos aprendido la desconfianza. Y también hemos aprendido muchos miedos, como vos contabas al inicio, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia y esta situación
nos llevó a cambiar un poco el lente y mirarnos nuestros entornos, dónde estamos. Y por otro lado, se dio también un fenómeno que, que, que es importante tener en cuenta en este contexto, ¿no? Primero que el último estudio que accedí, un estudio global, muestra que hay un 47% de personas que padecen algún nivel de ansiedad y depresión. Hay un 50% de personas sin propósito de vivir, como que están, esto es lo que me tocó, así es la vida. El automatismo, ¿no? El automatismo inconsciente, esto es lo que hay, la vida me irrumpe y yo tengo que ver cómo reacciono, ¿no? Exacto, exacto. Y por otro lado, hay estadísticas que muestran que el índice de emprendedores, de gente, no digo solo emprendedores de negocios, sino esas personas que dicen, como vos contabas también al inicio, ¿sabés qué? Ya esto lo quiero cambiar, quiero emprender nuevos rumbos. Ese espíritu emprendedor está por debajo del 18%. Quiere decir que de 100 personas hay 18 que se levantan con propósito, dispuestos a cambiar esas realidades temporales en las cuales estamos, y no lo pueden hacer solo muchas veces, porque el entorno, la cultura, muchas veces no te da el espacio. Por eso, como vos decías también, pedir ayuda, trabajar con profesionales, movernos en redes de gente que te ayuda a sostenerte en tu visión, es algo que es fundamental. Por otro lado, Harari dice que nunca antes en la historia de la humanidad hubo tal coordinación de acciones entre personas que no se conocían para la investigación, desarrollo, distribución, producción de vacunas. Tal cual. Que hubo otras problemáticas, ¿no? De gobierno, de intereses, de laboratorios, pero hoy la tecnología tiene el lado bueno que nos permite juntarnos entre poquitos o muchos, pero poder colaborar aunque no nos conozcamos. Así es. Claro, y gracias a la globalización estamos todos comunicados. Vos fíjate el programa que estamos haciendo nosotros, gracias a Internet. O sea, hoy tenemos una comunicación increíble, las telecomunicaciones y la tecnología nos está ayudando para dejar también de competir y empezar a colaborar, a estar sumando quehaceres de diferentes partes del mundo para que este planeta pueda seguir evolucionando. Creo que terminó la era de la competencia, del ombliguismo, del quintismo, de ver cómo hago yo para ganar, para pisotearte la cabeza y que vos pierdas y que yo gane. Creo que ya es tiempo de que eso se modifique y creo que estamos en camino a ese despertar de la humanidad donde todos necesitamos unir fuerzas, unir garra, unir ganas para colaborar, para cooperar, para asistirnos, para ser personas que contribuyen y no personas que están viendo cómo robarle al otro. Y ya no te digo ni siquiera materialmente, energéticamente, a ver cómo te manipulo para ganarte, cómo te manipulo para que vos compres lo que yo necesito que vos compres y no me importa si te gusta o no te gusta, o te sirve o no, pero a mí me sirve que vos lo hagas. Este tipo de egoísmo macro que tiene que ver mucho con esto de que gane el más apto, ¿no? Es un poco darwiniano el tema. Y creo que estamos cambiando el paradigma, la nueva era está cambiando y necesitamos entrar en ese lugar de cooperación, de contribución y de servicio. Yo estoy convencida que la pandemia y esto que acabas de decir nos ha dado una mano para, primero, estar con el miedo exacerbado a su máxima potencia, viste que cuando a veces vos para solucionar algo tenés que hacer como una inundación de eso, decir, basta, no quiero más miedo, quiero empezar a confiar y abrir mi corazón. Bueno, tal vez tuvimos que llegar a ese punto con una pandemia que nos exacerbó el miedo a fondo. Y por otro lado, esto de la cooperación. Estábamos cada uno viendo cómo hacía su quintita
y hoy de golpe tuvimos todos que ver cómo unificar esfuerzos, ganas para salir adelante juntos, ¿no? Que no había otra manera. Sí, la salida, a ver, todos los sistemas educativos, de gobierno, financieros, económicos, de productividad, estaban configurados para una manera de operar, ¿no? Exacto. Y hoy en día, frente a todos los problemas que tenemos de Otto Schammer, que es un profesor del MIT bien interesante que conocí también en Estados Unidos gracias a Maturana, gracias a Peter Senge. Tiene un libro sobre liderazgo que un poco el título es de egosistemas a ecosistemas. Qué bueno, entonces, buenísimo. Y hoy él muestra que hay tres grandes disrupciones. Uno es el consumo de los recursos del planeta. Nos estamos consumiendo 1.7 planetas. Entonces hoy, hacer conciencia, inspirar a los líderes, a las empresas en el uso responsable de los recursos, es lo que hacemos en nuestros programas. Pero uno puede decir, ¿pero qué tanto puedo influenciar? No importa. Hacer conciencia ya es el primer trabajo. Lo segundo tiene que ver con los sistemas y la concentración de riqueza. Hay muchos países, mucha gente sufriendo, padeciendo extrema pobreza, muy bajos recursos, entonces se necesita reconfigurar eso. Y el tercer punto es el hombre o la mujer, el ser humano y la pérdida de sentido. Antes de pandemia, en los últimos 10 años había aumentado 70% el índice de suicidios en Estados Unidos. Otto Schammer plantea muchos casos como eso. Entonces, frente a todos estos grandes dilemas que hoy estamos, no hay ninguna empresa, no hay ningún país que pueda resolver esto solo. Entonces, yo soy vinculado a centros de innovación, como habías dicho, de Japón y de Europa, y se juntan todos los diferentes actores de un ecosistema pequeño, puede ser una planta, con gobierno, con gente, con universidades, con empresas, con clientes, con proveedores. Lo estamos trabajando también en varias empresas, y es juntar a pensar convocados por la pregunta, ¿qué problemas tenemos o qué desafíos tenemos que solo no podemos solucionar? Claro. Y con metodología facilitar esos espacios de diálogo para innovar y como que vas por un tubo a la colaboración, porque no podemos resolver los grandes problemas que hoy tenemos solos. No, pero eso ya quedó claro, o sea, eso es lo bueno, ¿no? Creo que eso es lo que suma también todo lo que hemos pasado. El tema de que comprendimos que no podemos salvar nada, no podemos salir adelante si no lo hacemos juntos. Y juntos ya no es yo de la mano del que tengo al lado, vos en Argentina con el que está en Japón y tal vez con el que está en Alemania, y entre todos vamos sumando esfuerzos, ganas y trabajo para ver cómo salir todos juntos adelante. Ya no es individualista el tema, es una cooperación grupal. Creo que se está entendiendo desde ese lugar. Sí, tal cual. Bueno, también como vos estudiaste, está este fenómeno que hay varias investigaciones que los seres humanos nos unimos cuando hay algo grande en riesgo. Hay casos de hinchadas de fútbol que frente a grandes desafíos con otras hinchadas se han juntado. Hay muchos experimentos sobre esto. Entonces, esto de la pandemia fue un gran riesgo, con mucho miedo, que llevó a que muchas personas colaboraran para la investigación y, bueno, por supuesto que hubo otros lados oscuros, pero creo que hoy el contexto está llevando a eso, ¿no? Lo bueno es Perdón, la conciencia o la inconsciencia todavía en un planeta dual va a seguir existiendo. Creo que lo que estamos caminando es que cada día seamos más los conscientes, porque los inconscientes tal vez sigan todavía en su quintismo, viendo cómo ganar, cómo acumular a costa de otros. Eso va a seguir existiendo todavía, pues estamos en un planeta dual y en esa dualidad siempre están los opuestos, pero cuanto había como una disparidad en la inconsciencia y la conciencia, y creo que está subiendo la cantidad del volumen de los seres conscientes que están empezando a hacer esto que vos describís. Sí, hacia una nueva conciencia.
Exacto. Digamos que la conciencia la entiendo como de lo que me hago consciente, y hay temas de los que no me hago consciente, porque no tengo conciencia de eso, está en una ceguera o en una transparencia. Sí. Entonces, conciencia tenemos todos, los que tienen capacidad de reflexionar, pero hay que ser consciente a otras dimensiones que nos permitan movernos en esos desafíos, ¿no? Exacto. Porque todos sabemos cómo está el planeta, pero todavía no se puede lograr un acuerdo a nivel global de cero emisión para el 2025, 2050. Entonces, bueno, Otro planeta. son varios. Otro planeta. Omar, lamentablemente los tiempos nos están empujando y nos quedan unos minutos para que cierres con lo más relevante, con lo que quieras. En estos minutos son todos tuyos. Bueno, primero agradecerte, y creo que esto que haces tiene que ver con inspirar el potencial humano desde tu coherencia, con estudiar, con difundir, con promover, con acompañar. Y creo que hoy, nunca antes, hubo un momento tan particular en la historia donde necesitamos entendernos y hacernos preguntas acerca de cómo es que hacemos lo que hacemos, cuáles son aquellos temas que sí o sí necesitamos saber. Por ejemplo, necesitamos definir para qué me levanto cada día. Y no digo que tenga que tener claridad de mi propósito trascendental, simplemente como pequeñas misiones diarias, ¿no? Otra habilidad también tiene que ver con tener pensamientos sistémicos, saber que las acciones de uno impactan en otro y entender cómo funciona el sistema para poder transformarlo desde adentro, aquellos sistemas en los cuales no me sienta a gusto o cree que pueda ser cambiado. Otra habilidad tiene que ver con formar redes, mucho networking, mucha red colaborativa sobre los propósitos en los que estamos. Lo otro tiene que ver con inteligencia emocional, como el nombre dice, ¿no? Desde el corazón. No tomamos decisiones desde la razón, siempre son desde el corazón, asumiendo que las emociones están en el corazón, están en todo nuestro sistema. Sí. Pero somos seres emocionales tomando decisiones desde la emoción, y la razón o la explicación es un argumento para justificar la emoción. Exacto. Y lo otro tiene que ver con contar historias. Necesitamos contar historias que nos empoderen, porque en este storytelling, en este relato de la historia, necesitamos empoderarnos, y no cualquier historia. Entonces, ser inspirador del potencial humano también tiene que ver con contar historias que nos abran posibilidades. Y como yo te escucho y lo que hemos conversado hoy, en mi entender, la intención es contar historias que inspiren a otros para mirar el mundo desde otra posibilidad. El pequeño mundo, el mundo en general, o como cada uno lo quiere ver. Así que gracias, querido, un placer verte y honrado por estar con vos. Ay, Omar, gracias. La verdad, yo no puedo decir más que gracias por tenerte acá. Es un placer compartir con este espacio con alguien como vos, que sos, tan generoso, tan amoroso, con tanta experiencia y tanto conocimiento e información que sale claramente desde el corazón, que no puedo pedir más. Yo te agradezco muchísimo. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Estoy segura que para mucha gente lo ha sido, y para muchos de los que seguirán escuchando más adelante también lo es. Así que gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros. De verdad, muchas gracias. Y a ustedes me resta decirles también, gracias por haber compartido este espacio una vez más desde el corazón con un invitado de lujo. Estoy segura que habrán disfrutado de esta charla como lo disfruté yo, así, una charla de living en donde los dos hablamos desde el corazón y conectamos con ustedes también desde ese mismo lugar. Así que, como siempre, los invito al lunes que viene a las 8 de la noche
como siempre, aquí en este canal y espero que estén muy bien y que vivan desde su propia felicidad. La felicidad es una decisión, así que adelante y vayan por ella. Un abrazo enorme desde el corazón a todos y gracias por haber compartido este espacio. Chao.